Hola niños, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes, sí. Buenas noches, sí. La clase linfático es una clase rápida. Me voy a tener que ir un poquito rápido. Si hay alguna duda, de todas maneras, ya saben que me la pueden decir. Es muy sencillo, linfático y circulación fetal. De hecho, no creo que nos tardemos más de media hora en la clase. Esta presentación se la enseño y de todas maneras, cualquier situación que se presente, ya saben que me pueden mandar mensajes sin problema. Em, ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve. Ok, denme un segundito nada más. Bueno, esta presentación, como pueden ver, no es solamente mía, entonces si se las comparto, nada más por favor no la difundan porque pues no tenemos el permiso para difundirla de los demás autores, ¿ok? Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. En la primera parte de la presentación viene el contenido de lo que se tuvo que haber visto en las clases previas, que era hematopoiesis, formación de vasos sanguíneos, cardiogénesis, que hasta donde se lo vieron el día de ayer con el doctor Giovanni, la formación del sistema arterial, del sistema venoso y en lo que compete a la clase del día de hoy, formación del sistema linfático. Ay, Dios, ¿qué hice? Y la circulación materno-fetal. Entonces, vamos de lleno con el sistema linfático. Tenemos que el sistema linfático va a surgir de las células de la superficie lateral que provienen de las venas cardinales, tanto anterior como posterior, pero principalmente vamos a ver de la anterior. Estas células endoteliales prelinfáticas van a expresar estos diferentes factores, como lo son SOX18, PROX1 y BEGFR3. ¿Para qué? Para que tengan una especificación hacia células endoteliales linfáticas. Estas células van a tener una migración y se van a reunir en un área específica del mesodermo lateral. Aquí se van a expresar isoformas de este BEGF, como lo van a hacer BEGFC y D. ¿Para qué? Para formarnos a los sacos linfáticos primarios. Tenemos que a final de la sexta semana de gestación, esto es importante, por eso está en mayúsculas. A finales de la sexta semana de gestación vamos a identificar en primer lugar sacos linfáticos yugulares que corresponden a los primeros sacos en aparecer. Y además vamos a poder observar dos sacos linfáticos ilíacos. Entonces recordar que en la sexta semana o a final de la sexta semana de gestación tenemos la formación de los sacos linfáticos, los primeros en aparecer, que son los yugulares. Posteriormente, durante la octava semana de gestación, a nivel abdominal, vamos a tener la formación del saco linfático retroperitoneal, la cisterna del quilo y los sacos linfáticos posteriores. Entonces, a las 8 semanas de gestación ya teníamos los sacos linfáticos yugulares, que son los primeros en aparecer, los dos sacos linfáticos ilíacos, y presentamos también al saco linfático retroperitoneal. Ay, falta una diapositiva. Bueno, aquí agregamos nada más que tenemos entonces la formación del saco linfático retroperitoneal, la cisterna del quilo y los sacos linfáticos posteriores. Los sacos linfáticos primarios tenemos, en primer lugar, a los sacos linfáticos yugulares, que en donde se van a encontrar en la unión de las venas subclavias con las venas cardinales anteriores. Luego tenemos a el segundo, que sería
el saco linfático retroperitoneal, que este se va a encontrar en la raíz del mesenterio de la pared abdominal posterior, a la cisterna del quilo, que se va a encontrar detrás del saco linfático retroperitoneal, ajá, detrás de este, dorsal a la aorta. Y finalmente tenemos a los sacos linfáticos ilíacos, que estos se van a encontrar en la unión entre las ilíacas y las venas cardinales posteriores, específicamente en donde se da la bifurcación de la vena femoral y de la ciática. Recordemos entonces aquí, tanto los yugulares como los ilíacos ya los presentamos en ¿qué semana de gestación? En la sexta. Muy bien. Sexta. Y el retroperitoneal, el saco retroperitoneal y la cisterna del quilo, ¿en qué semana de gestación ya los identificamos? ¿La En la octava? octava. Ok, si yo les pregunto, a las 8 semanas de gestación, ¿qué sacos ya presentamos? ¿Qué me contestarían? Pues los cuatro, ¿no? Los cuatro Ah, sacos. Exactamente, los cuatro. Y si les pregunto solamente, ¿cuáles se forman hasta la octava semana de gestación? sería el saco linfático retroperitoneal y la cisterna del quilo, ¿no? Muy bien, acuérdense de mandarme sus participaciones porque ahorita aquí no las puedo ver, no puedo ver quién está hablando. Acuérdense de anotar su nombre en el chat y de todas maneras lo pueden mandar por WhatsApp. Ajá. Sí, está bien. Ok. Ahora, tenemos algo que se llaman conductos torácicos. Estos van a ser dos grandes conductos que nos van a conectar a los sacos linfáticos yugulares con la cisterna del quilo o también llamada PEC. Ujú. Tenemos un conducto torácico izquierdo y un conducto torácico derecho. El conducto torácico izquierdo va a corresponder al conducto torácico definitivo en el adulto. Ajá. Este se va a encargar de drenar la linfa de la mayor parte del cuerpo y del lado izquierdo de la cabeza. Por otro lado, el conducto torácico derecho nos va a drenar únicamente la parte derecha de la cabeza, la mitad superior del tórax y el brazo derecho. ¿De dónde deriva el conducto torácico? Que entonces, ¿cuál de los dos, izquierdo o derecho, nos va a dar origen al conducto torácico definitivo? El Izquierdo. El izquierdo. izquierdo. Ok, esto, no sé si eso ya lo vieron en anatomía. Sí, Sí, ¿Vieron cardio? Ok, bueno, entonces esto ya lo saben muchísimo mejor que yo. ¿De dónde va a derivar el conducto torácico? De la parte caudal del conducto torácico derecho. Se hace una anastomosis entre el torácico derecho y torácico izquierdo y vamos a tener a la parte craneal del conducto torácico izquierdo. Ajá. Retomando entonces el conducto linfático derecho nos va a drenar a la parte craneal del conducto torácico derecho. La unión del conducto torácico más el conducto linfático derecho se van a unir al sistema venoso, ¿en donde? En el ángulo venoso. Esto es más de anatomía, esto dudo mucho que se los pregunten, pero pues es importante que lo retomemos. Ahora, los vasos linfáticos periféricos se van a formar a partir de linfangioblastos locales, es decir, células que van a estar en el mismo lugar donde se tienen que formar estos vasos linfáticos y a partir de esas mismas células se van tanto a reproducir como a formar estos vasos linfáticos periféricos. En general, los vasos linfáticos tienen un sistema de válvulas que, ¿para qué son? Para ayudarnos a mantener fijo el flujo de la linfa. Estas válvulas se van a formar a partir de células endoteliales linfáticas que nos van a expresar este factor que es FOXC2. Entonces, aquellas células endoteliales linfáticas que expresen este factor nos van a dar origen a las válvulas que están presentes en los vasos linfáticos. ¿Con esto hay alguna duda? no, todo bien. Ok, todo entonces, si no son células que expresen FOXC2, ¿a qué me van a dar origen? Si no son células endoteliales linfáticas. Pero no entendí la pregunta.
Quedamos que las células endoteliales linfáticas nos iban a dar origen a dos cosas diferentes. Ajá. A los vasos que, ¿Los periféricos serían? ajá. Y si expresan FOXC2, ¿a qué nos van a dar lugar? A las válvulas. Ajá. Sí, está bien, sí, está bien. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema linfático. ¿Leyeron el tema? Un poco, un poquito. ¿Y ahorita entendieron lo que les estuve diciendo? Sí, sí, sí. Sí. Ok, entonces, si les pregunto, este saco linfático yugular, ¿a qué semana ya lo estamos identificando? A la En la sexta. sexta, La sexta Ok, semana. bien. Luego tenemos que se hace esta anastomosis entre el conducto torácico derecho e izquierdo y nos da origen a el saco linfático retroperitoneal y a la cisterna del quilo. Ya vieron que está posterior la cisterna del quilo al saco linfático retroperitoneal. ¿A qué semana ya identificamos a estos dos? en la A la octava. octava. A la octava. Octava. ¿Ok? Y estos que serían pues nuestros sacos linfáticos o vasos linfáticos periféricos, ¿qué células le dan origen? Endotelias linfáticas. O linfangioblastos locales. Ajá. Y si me expresan FOXC2, ¿a qué me van a dar origen? A las A las válvulas. A las válvulas. válvulas. A A las las válvulas. válvulas. ¿Y para qué quiero válvulas en los vasos linfáticos? ¿Para qué me servían las válvulas de los vasos linfáticos? Era para permitir el paso, ¿no? Era algo así. Pues el paso va a pasar. O sea, si tiene que pasar la linfa, va a pasar. ¿Pero para qué es? ¿Podría ser para que no se regrese la linfa? Exactamente, para que se pueda dar el flujo hacia donde van a drenar estos sacos linfáticos y estos conductos. Ujú. Ahora, ya vieron que es un tema súper cortito. Yo, sinceramente, no creo que les pregunten tanto, más que quizá cuáles son los primeros sacos linfáticos en presentarse y ustedes ya saben cuáles son. ¿Cuáles son? Los Los yugulares. yugulares Yugular. E ilíacos. y ilíacos. Pero los primeritos, los primeros son los yugulares. Ya después se identifican los linfáticos. Los primeros son los yugulares. Entonces, si les preguntan cuáles son los sacos, los primeros sacos linfáticos que se identifican, así les pregunten semana 6, semana 8, ¿cuáles son los primeros? Los yugulares. En cuanto a la circulación feto-materna placentaria, tenemos que antes del nacimiento vamos a presentar cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Es un patrón de flujo en el corazón que se va a encargar de desviarla de la circulación normal. Ujú. Vamos a tener que en la circulación materna, tenemos la circulación materna en general, va a estar dada principalmente hacia las arterias endometriales espirales, que estas van a llegar hacia los espacios intervellosos que se encuentran en la placenta. Para que la sangre pueda llegar a los espacios intervellosos requiere una presión mínima de 10 milímetros de mercurio. Estos no se los van a preguntar, pero lo marca el Carlson. Ujú. De ahí de los espacios intervellosos en la placenta, pues obviamente se distribuye por los diferentes lugares que vamos a ver y posteriormente llega a las venas endometriales para de esta manera regresar a la circulación materna en general. En grandes rasgos tenemos a la circulación fetoplacentaria, que en primer lugar pues vamos a tener que llegan a las arterias umbilicales, que son dos. De las arterias umbilicales se va a ir a a las arterias coriónicas, de ahí a los capilares vellosos, posteriormente a las venas coriónicas, después a la vena umbilical, la vena cava inferior y después a la aorta.
De estas dos, ¿cuál es la que lleva sangre oxigenada y cuál es la que lleva sangre desoxigenada? La arteria oxigenada y la vena desoxigenada. ¿Cómo, cómo? La arteria oxigenada y la vena desoxigenada. Aquí viene un cambio. En el caso de la circulación fetal, quien lleva la sangre oxigenada es la vena umbilical. Normalmente en anatomía vemos eso, ¿no? Arteria, sangre oxigenada, vena, sangre que ya lleva como para oxigenarse nuevamente. Ajá. Aquí no. Aquí a través de las venas coriónicas va a llegar la sangre oxigenada a la vena umbilical, pasa por la vena cava inferior, a la aorta, en la aorta nos llega sangre desoxigenada, se la pasa a las arterias umbilicales y se vuelve a cumplir este ciclo para que se oxigene la sangre. Ujú. Vamos a ser un poco más específicos. En primer lugar, tenemos que la sangre oxigenada va a venir de la placenta, ujú, y va a entrar por la vena umbilical, que requiere una gran presión. Ujú. Desde aquí vamos a tener también al tejido hepático, que a alta presión nos va a ayudar a pasar sangre dentro del conducto venoso para ingresar a la vena cava inferior. Entonces, tanto de la vena umbilical, la vena porta, llega a los sinusoides hepáticos para llegar al conducto venoso que tiene una alta presión y de ahí vamos a llegar a la vena cava inferior. Una vez que está aquí ya en la vena cava inferior, tiene acceso inmediato al corazón a través de la aurícula derecha, en donde se permite una corriente de presión aún más elevada. Ujú. Posteriormente va a pasar a través del agujero oval y del foramen secundum a la aurícula izquierda, perdón. Una vez que la sangre baja la presión, se convierte en sangre sistémica y va a entrar a la aurícula derecha. Ujú. Espérenme tantito porque aquí no veo, esto me estorba. Ajá, va a entrar a la aurícula derecha. Posteriormente se va a unir a sangre venosa que viene de la vena cava superior, ujú, y del seno coronario. Una vez que se han unido estas dos, van a llegar al ventrículo derecho y va a salir por la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Ajá. Pero ya aquí en los pulmones va a entrar sangre poco oxigenada, más o menos al 50%. Ujú. Como la sangre no se puede contener en las arterias pulmonares, se va a derivar hacia la aorta. ¿Cómo se va a derivar hacia la aorta? Gracias al conducto arterioso. Ujú. Quien va a encargarse de proteger a los pulmones de esta sobrecarga circulatoria o de esta alta presión. Ajá. Solamente más o menos el 12% de la sangre que sale del ventrículo derecho va a atravesar a los pulmones y de ahí se va a ir directo a la aurícula izquierda. Ujú. Esta aurícula izquierda va a recibir sangre oxigenada tanto de este cortocircuito y poca sangre oxigenada desde las venas pulmonares. ¿Por qué? Porque va a pasar al ventrículo izquierdo y finalmente va a pasar a la aorta. De la aorta ya vamos a tener que da origen pues obviamente a dos grandes ramas que son las arterias umbilicales y estas arterias umbilicales se van a encargar de transportar sangre no oxigenada hacia la placenta. ¿Para qué? Para que se vuelva a renovar de oxígeno y llegue a hacer otra vez todo este proceso. ¿Entendieron esto? Sí, Sí, ¿Seguros? sí. Porque esto sí es más probable que se los pregunte. Ujú. Entonces, lo más común, entonces, ¿qué tipo de sangre lleva la vena umbilical? oxigenada, Oxigenada, Ok, ¿y las arterias umbilicales? desoxigenada. desoxigenada. Oxigenada. ¿Se acuerdan del corte del cordón umbilical? Cuando vieron placenta. Sí, Ok,
Entonces, las dos, porque son dos arterias umbilicales, las dos llevan sangre desoxigenada. Ajá. Por eso se las pintan como azulitas, acuérdense de su paleta payaso. Ujú. Son arterias umbilicales, las dos que están pintadas azulitas, ¿por qué? Porque llevan sangre desoxigenada. Y la que corresponde como a la sonrisita de la paleta payaso es la vena umbilical, que es única, y se las pintan en rojo porque es la que lleva sangre oxigenada. Ahora, tenemos que existe el esfínter fisiológico del conducto venoso que se encarga de ayudarnos con darle fuerza a la sangre para que pase por los conductos capilares y los conductos hepáticos para que pueda llegar correctamente a la vena cava inferior. Ujú. Recordando lo que les estaba diciendo. Las dos arterias que llevan la sangre desoxigenada son las que corresponden a la carita. Acuérdense, este es un corte del cordón umbilical, por así decirlo, acuérdense. Esto de aquí corresponde a la gelatina de Wharton. Esta es nuestra arteria umbilical que lleva sangre desoxigenada y nuestra vena umbilical que lleva sangre oxigenada. Ujú. Ahora, tenemos que saber que tanto el conducto arterioso como el conducto venoso se tienen que mantener permeables para evitar esta sobrecarga de la circulación sanguínea en el embrión y en este caso en el feto. Ajá. Se van a mantener permeables y activos gracias a la prostaglandina E2 y a la prostaglandina I2. Ajá. La prostaglandina E2 es específica para el conducto arterioso y la prostaglandina I2 es específica para el conducto venoso. Y esto está mediado por óxido nítrico. Ujú. Esto de aquí sí es importante, es el que normalmente le suelen preguntar. Para el conducto arterioso, la prostaglandina E2. Y aquí tenemos un esquema un poquito más confuso de lo que ya estábamos platicando. Primero la sangre oxigenada viene de la placenta, va a pasar a la vena umbilical y a través del ducto venoso va a pasar a los sinusoides hepáticos, se junta con sangre proveniente de la vena cava inferior, llega a nuestra aurícula derecha. De ahí de la aurícula derecha tenemos que va a pasar por el foramen oval hacia la aurícula izquierda, luego se va por el ductus venoso hacia la circulación sistémica, pasa a la aorta y a su vez el 12% hacia los pulmones. De la aorta se va a ir hacia dónde? Hacia nuestras arterias umbilicales y las arterias umbilicales pasa para acá para regresar a quién? A la placenta. Ujú. Estos son los porcentajes de oxigenación que lleva la sangre cuando va pasando por cada uno de estos vasos. Pero la verdad, sí, no les van a preguntar porcentajes de oxigenación. Ujú. ¿Y por qué creen que existen cortocircuitos en el embrión y en el feto? ¿No? El pulmón es uno, bueno, el sistema pulmonar es uno de los que tiene desarrollo más tardío. Ajá. Y cuando están pues dentro de la pancita, que son fetos, tienen una escasa capacidad de transporte sanguíneo de los vasos pulmonares. ¿Por qué? Porque no pueden con esa carga de sangre. Entonces digamos que la sangre los tiene que saltar para evitar lastimarlos. Digamos que es como si fueran unos globitos. Ajá. Si nosotros inflamos mucho ese globito, lo vamos a reventar. Pasa lo mismo con los pulmones, no soportan esa carga de sangre y si lo sobrecargamos no va a explotar obviamente el pulmón, pero sí habría alguna situación importante. Ujú. Hay puntos en donde la sangre oxigenada y la desoxigenada se van a mezclar. En primer lugar, a nivel del hígado, en donde en la vena porta y en la vena umbilical. Ujú. Luego también se juntan en el conducto arterioso y en
la vena cava inferior, porque lleva la sangre de los miembros inferiores. Ujú. También vamos a tener esta mezcla en la aurícula derecha a través de la vena cava inferior y la vena cava superior con la sangre de la cabeza y de las extremidades superiores. En la aurícula izquierda, porque vamos a tener que se junta sangre de la aurícula derecha más sangre de las arterias pulmonares y finalmente de la aorta y el conducto arterioso. Ya después del nacimiento, ¿qué estructuras ya no vamos a necesitar? Tres estructuras: al complejo del agujero oval, al conducto arterioso, y este es su otro nombre. Dudo mucho que se los pregunten porque hace mucho que ya no utilizamos, ay, se me fue cómo se llaman. Epónimos. Epónimos, gracias. Hace mucho que ya no utilizamos epónimos, entonces, pero les dejo el nombre de cualquier manera por si se les ocurre querérselo poner. Ajá. Entonces, estos tres, complejo el agujero oval, el conducto arterioso y el conducto venoso, ya no lo necesitamos al momento del nacimiento, que corresponde a los tres cortocircuitos fetales. ¿Cuándo van a cerrar? El cierre fisiológico del conducto arterioso, esto también es bien importante y no solamente es importante para en este momento, sino que también en pediatría se los van a preguntar, en gineco se los van a preguntar, entonces, para que esto traten de grabárselo desde este momento. El conducto arterioso, su cierre fisiológico, es decir, que ya no se va a utilizar, va a ser de 24 a 48 horas después del nacimiento. Se va a dar gracias a la contracción del músculo liso vascular, del aumento de oxígeno en sangre, de la prostaglandina F2A, de factores como TBX, sodio y acetilcolina y bradicinina. En el cierre anatómico, es decir, que ya no lo vamos a identificar, de la segunda a la tercera semana después del nacimiento. Se va a dar una proliferación de la capa íntima, se va a dar obliteración y finalmente fibrosis del conducto. Esto lo vamos a poder identificar en los adultos como el ligamento arterioso, que corresponde a este que está aquí. Ajá. El complejo del agujero oval, su cierre fisiológico se va a dar inmediatamente a la respiración, porque por aumento de la presión entre la aurícula derecha y la disminución en la aurícula izquierda. El cierre anatómico lo vamos a ver hasta dentro de un año de vida postnatal, y va a persistir en el adulto como parte de este tabique interauricular. Perdónenme. Entonces, ahora, los derivados definitivos de estos, o sea, sus remanentes del conducto venoso, recordemos que va a ser el ligamento venoso. De la vena umbilical izquierda, porque pues obviamente va a desaparecer, vamos a tener al ligamento redondo. Y de las arterias umbilicales, sus remanentes va a ser en la parte proximal, las arterias vesicales superiores y las arterias ilíacas internas. Y en la parte distal vamos a tenerla gracias a los ligamentos umbilicales laterales. Este también es importante que se lo aprendan, sobre todo el de las arterias umbilicales, tanto parte proximal como parte distal. ¿Cuáles van a ser sus remanentes o sus vestigios? También así se le llaman. Parte proximal, arterias vesicales superiores y las arterias ilíacas internas. Y en la parte distal, los ligamentos umbilicales laterales. Esto es cómo se dan los mecanismos para el cierre de estos cortocircuitos, que era lo que ya comentábamos. Hay un aumento en la oxigenación, se da una constricción y en donde vamos a ver el cierre, en la arteria umbilical y en el ductus arterioso. Y este aumento de oxígeno va a dar una dilatación, por lo tanto vamos a tener un efecto a nivel de la arteria pulmonar, por lo tanto ya va a poder pasar la sangre por ahí. Y hay un aumento del flujo sanguíneo, se va a dar una constricción, en donde vamos a ver o a qué nivel de vaso sanguíneo vamos a ver el cambio en la vena umbilical y en el ductus venoso. Estas son las funciones que tienen los diferentes vasos sanguíneos y los cortos circuitos, tanto a nivel
dentro del útero como su función que van a tener posterior a. Ujú. O sea, cómo es que van a cerrarse o por qué ya no se van a presentar, que era lo que ya estábamos platicando previamente. Ujú. Espérenme tantito. Y de esto ya sería todo, tanto de circulación materno-fetal como del sistema linfático. No sé si ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de checar. No, todo bien, todo bien. Sí, Seguro. todo bien. Seguro. Entonces les voy a hacer examen. Está bien. A ver, prendan sus cámaras. González Sánchez tiene su manita levantada. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo tengo una duda. Es que el año pasado, si no me equivoco, preguntaron Ajá. que cuál tipo de sangre era predominante en el feto. Entonces, creo que, bueno, no lo escuché o no sé si lo mencionó, yo no presté atención, disculpe. Ahí eso, si no estoy mal, tiene que ver más bien con hematopoiesis. Pero déjenme ahorita, híjoles, que creo que no traigo la presentación completa. A ver, denme chance, déjenme checar si la tengo. Se refiere a las cadenas a las cadenas sanguíneas que se presentan. Déjenme ver si tengo la presentación. Denme tantito chance. ¿Dónde está? No tiene que ver tanto con, por ejemplo, sangre oxigenada o sangre desoxigenada. Más bien tiene que ver con el tipo de hemoglobina. Ajá, aquí está, sí lo tengo. Se las voy a compartir rápido. Ay, Dios, ¿dónde está? Ya pueden verla. Ay, se me va a apagar la pantalla. Ya pueden ver la pantalla, se los comparto rápido porque Sí, ya se me va a acabar la batería y no traigo cargador. sí, sí se Entonces, ve. la hemoglobina, eh, pues esta experimenta diferentes transiciones en sus isoformas durante el desarrollo, tanto fetal como en el adulto. Ajá. Ay, no puedo.
darles acceso. En el adulto, o sea, ya en nosotros tenemos que vamos a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Estas están dadas en el cromosoma 16 y en el cromosoma 11. Entonces, ¿qué tipo de sangre hay en el adulto? Hemoglobina con dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Ajá. Esto es a lo que se refiere con qué tipo de sangre predomina en el embrión. Ujú. Que la más común es esta. Dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Esta es la sangre más común en el embrión. Las isoformas de hemoglobina que presenta son dos alfa y dos gamma. Ajá. Esas son las que probablemente les pueden llegar a preguntar. ¿Te acuerdas qué más decía la pregunta? Sí, bueno, es que en las opciones yo me acuerdo que venía oxigenada, desoxigenada y mixta. Por eso fue la pregunta. ¿Estás seguro que venía así la pregunta tal cual? Sí, si no me equivoco, sí venía así. Me suena una pregunta muy rara. Es que la hemoglobina fetal es la que tiene más afinidad por el oxígeno. O sea, yo ahí contestaría en ese caso que sangre oxigenada. Ajá. Porque no es que la sangre no esté oxigenada a nivel del embrión. Ya vieron que están esos cortocircuitos justamente para evitar esos altos flujos, pero nunca pasa sangre desoxigenada como tal. Ajá. Yo basándome en lo de la hemoglobina fetal, que es la que tiene muchísima más afinidad por el oxígeno, pondría que es sangre oxigenada. Ujú. Ok, sí, muchas gracias, Doc. Que igual aquí, ¿dónde la dejé ahora? Dios mío. Aquí está. Que igual aquí, o sea, en cuanto a los porcentajes, que era lo que veíamos ahorita de la sangre oxigenada, si se dan cuenta, toda es sangre oxigenada. No tenemos ni una que baje del 40%. Ujú. Toda es sangre oxigenada. Podrían, es que es una pregunta muy extraña, no sé por qué las hacen de esta manera, porque si me dices que también hay sangre, o sea, que es mixta, pues claro, hay sangre oxigenada y desoxigenada que se está mezclando incluso en estas partes. Yo sinceramente creo que contestaría sangre oxigenada. Ujú. Pero igual Ok, lo investigamos, no vaya a ser la de malas. Ujú. Es una pregunta muy rebuscada y muy rara. ok, sí, Doctor, igual de una todas maneras. pregunta. Dime, Ah, sí, cambiaba el tipo de sangre oxigenada o desoxigenada según el órgano, entonces. pues sí, o sea, por ejemplo, si me dices aquí a nivel hepático, entra sangre oxigenada y sangre desoxigenada por la vena cava inferior. Ujú. A nivel también del corazón al ventrículo derecho, también. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, o sea, aquí a nivel del ventrículo derecho también está entrando sangre oxigenada, pero esta de aquí viene como sangre desoxigenada, ajá, la que se ve azulita. Pero a final de cuentas, o sea, es el mismo porcentaje de oxigenación que la sangre que sí viene oxigenada, que es esta flechita roja de aquí. Ujú. O sea, sí es una pregunta muy extraña. Em, Considerando esta situación de que hay cortocircuitos, pues sí, podría ser sangre tanto oxigenada como sangre desoxigenada, pero mayormente pues tiene que ser sangre oxigenada, principalmente porque hay una alta saturación de oxígeno en la sangre fetal, como porque la hemoglobina fetal es la que tiene más afinidad al oxígeno. Yo creo que mejor lo vamos a buscar bien, o sea, cuál es la respuesta adecuada para esa pregunta, porque yo con mi lógica y con esto que tenemos aquí diría que es mayormente sangre oxigenada. Ujú.
Según, están aquí todavía, ¿verdad? Que no los puedo ver. A ver. Sí, Sí, sí. Según ChatGPT, no le pregunten cosas a ChatGPT, no lo hagan. Lo voy a buscar en bien, pero según ChatGPT dice que predomina sangre oxigenada. Ajá, eso dice, pero lo vamos a buscar bien. Ajá. ¿Tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta? no, todo bien. Bueno, entonces no los estoy viendo a todos. No los veo a todos. Krishna, ¿estás ahí? Tipi. No te veo. Y tampoco a Valeria. Valeria Gómez, porque ya me acordé que tengo como 5 Valerias. Una disculpa, doctora. Trato de prender mi cámara, pero no quiere agarrar. No te preocupes. ¿Y quién más me falta? Solamente me faltan, creo, ustedes dos de prender la cámara. No les voy a hacer examen, ¿ok? Nada más, como necesito algo para estarlos evaluando, ni a mí me gusta pedirles tareas, ni a ustedes les gusta hacer tareas, pero necesito algo para evaluarlos. Ajá. Entonces, ustedes díganme, ¿prefieren que les haga un examen de Google Forms y me ayuden a contestarlo y lo mandan? ¿O prefieren hacerme algún trabajo respecto al tema que acabamos de ver? Yo digo que examen. Sí, Levanten examen. la manita de aquí del Zoom los que prefieren el examen. Casi todos, entonces solamente Liliana no levantó la manita. Ah, ya la levantó. Ok. Entonces, el examen, se me va a apagar la computadora, entonces no me da tiempo de compartírselos ahorita, pero se los envío a través de Nicolai. Denme chance. Se los mando. No me hagan trampa. De todas maneras, ya sé que me van a hacer trampa, ya lo conozco. Se los mando y me ayudan a contestarlo. Ajá. Lo, en cuanto yo lo mande, tienen 30 minutos para contestarlo. Si no me lo mandan en esos 30 minutos, tienen cero. ¿Ok? Sí, Muy está bien. bien. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, por el momento sería todo. Ya nada más estoy pendiente.